Un ateo es una de las personas más soberbias que puedan existir intelectualmente, porque es una persona que está diciendo que es omnisciente, que todo lo sabe y que como ha conocido todo, ha concluido que Dios no existe. Antiguamente, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, tenemos a Blaise Pascal, uno de los sabios astrofísicos, matemáticos más grandes de la historia, completamente cristiano. Escribió acerca de Jesucristo como su Salvador. Isaac Newton, que descubrió las leyes de la relatividad, escribió libros acerca del Tratado del Apocalipsis, confesando en cada universidad de Europa que Jesucristo era su Señor y Salvador. Alberto Einstein, el grande más sabio del siglo XX, aunque nunca reconoció que era cristiano, él dijo: yo no soy ateo, porque Dios no juega a los dados con el universo. Luis Pasteur, y así podemos mostrarles a grandes hombres, porque ahora los ateos últimos del siglo XXI y finales del siglo XX dicen que la persona que cree en Dios es una persona irracional. El ateísmo es un tema muy interesante de estudiar, porque en los ateos existe una obsesión: pelearse y enojarse contra alguien que no existe. Ya partiendo desde este punto, como acabó Jean-Paul Sartre, el filósofo ateo de los 60 del siglo pasado, y le dijo a su hija antes de morir: toda mi vida reconozco que la he gastado luchando contra alguien que no existe. Esto ya es, dijo Sartre, irracional desde el punto de vista filosófico. Pasemos ahora a estudiar los principales 4 argumentos de los ateos. El primero es que la existencia de Dios es incompatible con la existencia del mal. Si Dios es bueno y si Dios es misericordioso, ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué en el tsunami de Indonesia hace algunos años el 65% eran menores de 10 años de edad? ¿Por qué permite Dios tanta violencia, tantos crímenes, tantos secuestros, tantas guerras? Esa es una de las principales objeciones del ateísmo que vamos a continuación a debatir. La segunda es: Dios no puede ser probado científicamente. A ver, demuéstrame que existe Dios, te preguntan los ateos, ¿no? Contéstale: tú demuéstrame que no existe. En tercer lugar, si Dios hizo el universo, ¿quién hizo a Dios? Esta pregunta es ya de por sí antifilosófica, lo vamos a ver también. Y en cuarto lugar, su cuarto argumento, el más fuerte de los ateos, que no existen evidencias de la existencia de Dios. Veamos en primer lugar el primer argumento. La existencia de Dios es incompatible con la existencia de mal. Esta objeción de que Dios es incompatible con la existencia del mal es simplemente absurda, porque no está cuestionando la existencia de Dios, está cuestionando el carácter de Dios. Si alguien me dice: oye, si Dios es esto y Dios es aquello, espérame tantito, entonces tú no estás negando que existe Dios. Tú me estás diciendo: si Dios existe, ¿por qué hace estas cosas? El ateo debe presentar premisas o asunciones que solamente está desde su perspectiva de su mente. Yo no entiendo a Dios, ¿por qué permite esto y por qué permite aquello? Permíteme recordarte algo, señor ateo. De acuerdo a Alberto Einstein, el desarrollo del intelecto humano alcanza un 6%. Debemos razonar que es lógicamente posible, ¿verdad?, que Dios, en su infinita sabiduría, haya permitido, escuchen, permitido el mal para propósitos que ahora desconocemos y los cuales tampoco podríamos entender, dada la limitación de nuestra inteligencia y de nuestra intelectualidad. Veamos nosotros, en tercer lugar, que dicen que Dios no puede ser probado científicamente. Bueno, probar a Dios, señor ateo, bajo el criterio que tú tienes de que Dios no puede probar científicamente, la ciencia no puede mostrar nada más que lo que se puede observar a través de un laboratorio. Para la ciencia, el mundo invisible, estamos en un mundo cuadridimensional de 4 dimensiones. Si hay un mundo
invisible, espiritual, la ciencia no puede penetrar en ese mundo. Entonces, como dijo Einstein, un científico limitado es un científico ciego. Porque si tú no consideras que hay algo que trasciende lo que se puede ver, lo que se puede oír, lo que se puede sentir con los 5 sentidos, vas a estar limitado en tus experimentos científicos. ¿Se puede demostrar que existe el amor? Demuéstrame científicamente que existe el amor. Exísteme científicamente que existe la belleza, que existe la lógica, que existe el mundo espiritual. La ciencia no puede penetrar en este mundo. Por lo tanto, la ciencia, señores científicos, con todo respeto, nunca podrá demostrarnos de dónde venimos. La ciencia jamás podrá demostrar cómo existió y se originó el universo. Porque para que sea científico, tiene que ser observable y demostrable. Entonces rayan en teorías, hipótesis, filosofías, especulaciones, una explosión, esto y el otro. Muy bien, una explosión. ¿Y quién produjo la explosión? ¿Qué consistencia de materia existía que produjo esa explosión? Ahora, si hubo una explosión y el universo fue hecho a través de una explosión accidental, ¿la materia piensa? ¿Quién nos dio el pensamiento? Si la materia produce materia y la nada no produce nada, ¿quién produjo el pensamiento, la conciencia de los seres humanos? La materia no puede producir eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión tan absurda e irracional de que venimos de un mundo material o ser materialistas completamente? Y finalmente, no existe ninguna evidencia de la existencia de Dios. ¿Qué clase de evidencia necesitas, Mr. Atheist, para poder demostrarte que existe Dios? ¿Ya examinaste las evidencias cosmológicas? O sea, el orden y el diseño que nos rodea tiene que tener forzosamente un diseñador y un ordenador, porque vivimos en un universo perfectamente afinado, como está afinado un motor de gasolina. Detrás de un reloj hay un relojero, de una pintura hay un pintor, de este edificio un arquitecto, un ingeniero, detrás de de un coche hay un ingeniero mecánico, detrás de todo hay alguien, ¿verdad? Detrás. ¿Quién está detrás de este universo, de este orden perfecto? ¿Y estudiaste las evidencias teleológicas? ¿Qué significa? De la lógica, la razón y la teología que en esta mañana he tratado de lo mejor posible explicarte. ¿Ya estudiaste las evidencias cristológicas? La vida y la muerte y la resurrección de un hombre llamado Jesucristo. ¿Crees que fue una fantasía la resurrección de Cristo? Llegas a la conclusión inclusive que muchos ateos me han dicho que ni siquiera creen que existió Cristo cuando Él es el divisor de la historia. La teoría de la evolución no tiene una sola evidencia de una mutación a otra mutación, de una especie a otra especie. Y me dice, a ver, deme usted una evidencia científica de que venimos de Dios. Y le contesté, ¿quién fue primero, el hombre o la mujer? Y voltea el maestro y me dice, bueno, pues es lógico que la mujer, porque todos aquí tenemos mamá. No hay ningún ser humano que ha existido sin una mamá. Entonces es lógico, me dice, que Dios creó primero a la mujer. Le dije, ya ve, Dios creó primero al varón. No, eso es imposible. Le dije, no, desde 1954 que se descubrió el genoma humano por el doctor Francis Crick. ¿Qué fue lo que descubrió? Bueno, se sabía que la mujer tiene 2 cromosomas XX. El hombre tiene la cromosoma XY. Si Dios hubiera sacado del material genético al hombre de Eva, hubiera sido una raza híbrida, porque la mujer tiene XX. Pero como el hombre tenía la Y y la X, pudo sacar del material genético. En lugar de reconocer la creación de un Dios todopoderoso, nos volvimos al reino animal y comenzamos a enseñar que somos el resultado de la evolución de los animales. Te invito en esta mañana a que vengas a una cruz, donde Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna.